Amén. Póngase de pie un minuto, hermanos. Amén. Vamos a orar. Pero antes, quisiera dar la bienvenida a algunas personas que nos están visitando en esta mañana. Gracias a Dios, ¿verdad? Está con nosotros Luz. ¿No veo a Luz? ¿Salió? Bueno, es la esposa de mi primo Sergio, y mis sobrinas Nayeli y Areli están con nosotros en esta mañana, y su esposo también. Y por un lado también está aquí Dan y Jimena, también sobrinos, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Y están visitando en este tiempo acá, van a pasar unos días acá, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y fiel. Esta mañana estaba preguntando a alguien, bueno, algunos no están en esta mañana, ¿será que no pueden poner la excusa de que no pusieron el reloj, ¿verdad? Porque pues ahorita ya no se necesita eso, o sea, los teléfonos y todo se cambia automáticamente, así que no hay ninguna excusa, pero por alguna razón algunos hermanos no están. Pero qué bueno que usted está en la casa del Señor, así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más. Gracias, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, te hemos bendecido. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Dios mío, pongas esta palabra en el corazón de mis hermanos. Algo, Señor, de lo que se va a decir, alguna palabra tú pongas, Señor, en el corazón, Señor, de más de una persona en esta mañana. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Así que en esta mañana estamos confiando en eso, Padre, y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que le hemos llamado Formando un Campeón, y tiene que ver con la vida de Moisés, ¿verdad? Vamos a decir así, con los primeros los primeros capítulos del libro de Éxodo. Ya tenemos, esta es nuestra tercera semana, y yo quisiera empezar en esta mañana el mensaje con una frase que escuché. No sé quién fue el primero que dijo esta frase, pero es verdad, y dice así: la cosa más grande que vas a hacer es aprender a cómo decir no. La cosa más grande que vas a hacer es aprender a cómo decir no. Y como les digo, no estoy seguro de quién fue el primero que dijo eso, pero es verdad. O sea, nada, hermanos, es más difícil que aprender cómo decir no en el tiempo correcto, de la forma correcta y por las razones correctas. Todos sabemos, ¿verdad?, que la vida, hermanos, está hecha de elecciones, de decisiones. De hecho, todo en la vida es una serie de elecciones que hacemos que nos llevan en una o en otra dirección. Nosotros hacemos nuestras decisiones, y nuestras decisiones se voltean y nos hacen a nosotros. Y a menudo, hermanos, las pequeñas decisiones terminan en grandes consecuencias. Algunas veces el efecto, la trascendencia, ¿verdad?, de una decisión momentánea altera radicalmente la trayectoria de la vida. Y Moisés, hermanos, es el mejor ejemplo de esta verdad. ¿En dónde estamos en la historia de Moisés? En nuestro último mensaje hablamos de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Moisés, allá en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Hablamos también acerca de la responsabilidad o del papel que jugaron los padres de Moisés. Y en el verso 10 del capítulo 2 de Éxodo, vemos que el niño es llamado Moisés por la hija de Faraón. Yo no sé si, yo nunca había notado eso, ¿verdad? Pero los padres no le pusieron el nombre Moisés. Yo no sé cuando nació, por regular casi siempre antes de que nazca un niño, cuando nace le ponen el nombre, ¿verdad? Pero por alguna razón no le pusieron nombre a Moisés. O sea que yo no había notado eso. La que le puso el nombre fue la hija de Faraón, porque ella dice, y le puso Moisés, ¿verdad? Ustedes ahí en el verso 10, ella explicó, porque de las aguas lo saqué. Ahora, en el verso 11 del capítulo 2 dice lo siguiente:
En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea que entre el versículo 10 y 11 pasaron 40 años, fíjense, 40 años entre esos dos versos. Entonces, para el tiempo en que Moisés tiene 40 años, Moisés se mira, Moisés actúa y habla como egipcio. Moisés vive en la opulencia, entre lujos. Si los egipcios hubieran hecho una encuesta acerca de quién sería el siguiente faraón, pues Moisés hubiera sido el primer candidato. Pero todo esto está por cambiar. En Hebreos 11:24 nos dice lo que pasó. Fíjense, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, esta podríamos llamarle la gran negación, la gran elección que Moisés tenía que hacer. Moisés tenía que decir no a la hija de Faraón para decir sí a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, esto podría verse como un acto de ingratitud porque fue la hija de Faraón quien lo había salvado. Ella lo encontró en una canasta flotando en las orillas del río Nilo. Ella pagó a su madre para que lo cuidara. Ella lo protegió cuando el padre de esta mujer, el faraón, había ordenado la muerte de todos los niños hebreos. Ella se aseguró, o de seguro fue quien lo cuidó y supervisó su educación. Ella se aseguró de que aprendiera el lenguaje, la cultura, la historia de Egipto. Y estoy seguro de que ella lo protegió de cualquiera que hubiera cuestionado su procedencia. Al parecer, hermanos, esta era una mujer fuerte, era una mujer sabia, una mujer compasiva, pero a pesar de todo lo que ella hizo por Moisés, él rehusó ser conocido como su hijo. Y lo increíble, hermanos, de todo esto es que cuando él alcanzó lo máximo de su poder, él renunció a todo. Rehusó, abandonó, dejó ir todo. Yo creo que no fue una decisión fácil, porque él sabía que nadie lo entendería. Parecería como que él estaba tirando todo su futuro. Moisés sabía lo que debía hacer, y aunque él se miraba como egipcio por fuera, él era 100% judío por dentro. Y esto es muy importante, hermanos, porque nos enseña que no se puede corromper a un hombre desde afuera. Tú puedes cambiar una cultura, pero no un carácter. Y Moisés tal vez podría mirarse por fuera como cualquier otro egipcio, ¿verdad? Podemos decir como cualquier pagano, pero por dentro Moisés era un judío, un servidor del Dios viviente. Ahora, cuando Moisés hizo esta elección, esta elección le costó 40 años de su vida. O sea, por eso dije hace un momento, ¿verdad?, que a veces alguna decisión altera radicalmente la trayectoria de nuestra vida. Y esta decisión que hizo Moisés le costó 40 años de su vida. En Éxodo capítulo 2, del 11 al 25, ahí nos muestra cómo esto se desarrolló, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Moisés tenía que aprender 3 lecciones vitales antes de que estuviera listo para liberar a los judíos de la esclavitud en Egipto. Y claro, ¿verdad?, son lecciones que también se aplican a nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la primera lección. La primera lección es esta: no te adelantes al plan de Dios. No te adelantes al plan de Dios. Versos 11 y 12 dicen: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Podríamos decir que a primera vista, ¿verdad?, tal vez esto no era de todo mal. O sea, ¿quién podría culpar a Moisés por defender a su propio pueblo? Pero, pues si era algo bueno, ¿por qué le escondió el cuerpo? Verso 13 dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, sencillamente una pregunta normal, una pregunta buena.
pero no recibió la respuesta que él esperaba. Sigue diciendo en el verso 14 y 15. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, para entender, hermanos, lo que pasó, para entender el cuadro completo, necesitamos añadir un hecho que se menciona en Hechos 7:25, y es el relato de Esteban. Dice así: pero él pensaba, o sea Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea que evidentemente Dios como que ya había producido alguna emoción, algún sentir en el corazón de Moisés, y cuando él vio a su gente, él sabía que tenía que hacer algo para liberarlos de la esclavitud. O sea que sí, ¿verdad? El Señor había levantado a Moisés, pero él aún no estaba listo para guiar a su pueblo. O sea, él se adelantó. Él tenía mucho camino todavía por recorrer, 40 años para ser exactos. Hermanos, cuando nos adelantamos al plan de Dios, actuamos sin pensar, decimos cosas sin pensar y cometemos toda clase de errores. Moisés no tenía por qué haber tomado la justicia en sus manos y haber dado muerte a este egipcio. Entonces, esta acción, hermanos, provocó el rechazo de su pueblo. Y nadie los podía culpar, ¿verdad? Porque tú no quieres a una persona así como tu líder. Y en ese momento, Moisés hizo una decisión que cambiaría su vida. Huyó hacia Madián. Y aun cuando él hizo esto por temor, fíjense, su viaje a Madián fue parte del programa de Dios para prepararlo para liderar a su pueblo años después. Hay un principio aquí, hermanos, que todos necesitamos entender. Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando nada alrededor de nosotros hace sentido. Dios sabe. Moisés, hermanos, aquí aparece como un total perdedor. Y de hecho, así era, avergonzado, fugitivo de la justicia, huyendo al desierto para escapar de la justicia de Faraón. Si esto fuera todo lo que tuviéramos, pensaríamos que Moisés era el típico fanático, demasiado impulsivo para ser confiable en un momento de crisis. Y de hecho, hermanos, es precisamente lo que era Moisés en ese tiempo. Pero 40 años entre las ovejas produciría la paciencia y una determinación clara que haría de él la persona correcta para enfrentar a Faraón. Ahora todo cambió para Moisés. Había perdido sus privilegios del palacio, ya no era el joven cuyo futuro parecía brillante. Él había cambiado una vida fácil por una vida extremadamente difícil en el desierto. El palacio había quedado atrás. Él ahora viviría en tiendas por el resto de su vida. Hermanos, cuando Moisés dejó Egipto, él nunca miró atrás. Y esto es importante porque muchas veces se nos ha dicho, ¿verdad?, que Egipto es como tipo del mundo. O sea, así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, así a nosotros Dios nos saca del mundo. Y en ocasiones a veces queremos estar con un pie en la iglesia o con un pie en el Señor y un pie en el mundo. O sea, queremos gozar de los dos mundos, pero eso no es posible. Ahora, Hebreos 11:25 explica la decisión de Moisés de esta manera. Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que su corazón, hermanos, estaba en lo correcto, pero sus métodos no eran los correctos. Él aún no tenía el derecho de liberar a su pueblo. Y es por eso que sus paisanos, ¿verdad?, los judíos, le dieron la espalda. Cuando trató Faraón de matarlo, Moisés escapó para salvar su vida. Y él terminó en Madián.
se dice que es la parte como más lejana, más oscura, más inhóspita del desierto. Es más que un desierto. O sea, tú tendrías dificultad en encontrar un lugar más desolado en la tierra. Una tierra desértica donde nadie vivía excepto algunas tribus nómadas. Entonces, ¿en dónde se había equivocado Moisés? ¿En dónde se había equivocado? Hermanos, en la vida los tiempos lo son todo. Moisés aún no estaba listo para rescatar a nadie. O sea que ni siquiera él mismo. Primero él estaba enojado, luego estaba temeroso y luego huyó. Podemos imaginar lo que él estaba pensando. O sea, a manera como de explicación a sus hermanos los judíos. Tal vez él decía, pero quise hacer bien. Maté a un hombre que estaba maltratando a uno de mi pueblo. Los egipcios son tiranos y ellos no nos necesitarían para trabajar como esclavos. Ellos nos matarían a todos. Ustedes merecen ser libres. ¿No pueden entenderlo? Dios me llamó a liberarlos. Como que tal vez esa era la explicación que tal vez tenía Moisés en su mente para sus hermanos. Y todo era verdad, hermanos. Pero Dios no lo llamó a matar al egipcio y esconder su cuerpo. Ahora, pues ¿por qué lo escondió? Porque él sabía, ¿verdad?, que había hecho algo incorrecto. Si esa era la manera de Dios, tú no necesitarías esconder la evidencia. Moisés, hermanos, tuvo que lidiar con sus impulsos. O sea, a este punto en su vida le faltaba a él algo que es muy importante, ¿verdad?, que es el dominio propio. Salomón hablaría de eso 500 años después. Fíjense lo que dice en Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. O sea, Salomón aquí define a un hombre paciente como uno que controla su temperamento. Eso no quiere decir que nunca se enoja, lo hace, pero en el tiempo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. O sea que le tomó a Moisés 40 años en la escuela del desierto para aprender dominio propio. 40 años. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos tomará a nosotros? ¿Cuánto tiempo le tomará a ti y a mí? Dios usó a un faraón tirano, usó una canastilla, una hermana atenta, una madre cuidadosa, la hija de Faraón, enseñanza egipcia y más de 40 años cuidando ovejas en el desierto para preparar a Moisés. Entonces, y solo entonces estuvo listo para cumplir su destino. No sé, ¿verdad? Algunas veces hemos escuchado, o cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, Dios se está moviendo. Sé paciente. Dios se está moviendo. Sé paciente. Es verdad eso, ¿verdad? Pero qué difícil es recordar eso cuando no obtenemos lo que queremos. O cuando vemos injusticias. O cuando nuestros planes se retrasan. O sea, la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos dispuestos a esperar en Dios? Y hasta que la respuesta sea sí, tú y yo no estamos listos para cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Y eso, hermano, nos trae la segunda lección que Moisés tenía que aprender, y es esta: sirve en donde Dios te puso. Sirve en donde Dios te puso. Ahora, hermanos, Moisés se encuentra en medio de la nada, en el desierto. Me imagino que Moisés se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo en esta situación que estoy ayudar a mi pueblo? ¿Qué podía hacer Moisés, hermanos? Él no podía volver a Egipto. Si lo hacía, sería arrestado y condenado a muerte. ¿Y qué beneficio sería ese para los hebreos? Era un hombre muerto, no puede liberar a su pueblo. Ahora él se encuentra cerca de un pozo donde 7 hijas de un sacerdote madianita vienen para sacar agua. Fíjense lo que dice, versos 16 y 17. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea que
otra vez, ¿verdad? Él como que otra vez tomó la iniciativa. Dice, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea, Moisés aquí defendió a estas muchachas, alejó a los pastores y sacó agua para las ovejas. Pero en este caso, su instinto por justicia le sirvió para bien. Evidentemente, hermanos, él aprendió algo del episodio pasado, porque él sí se enfrentó a los pastores, pero pues no mató a ninguno, ¿verdad? Ahora, verso 18 al 20 dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y esto, hermanos, preparó el escenario para los siguientes 40 años de la vida de Moisés. O sea, él está a punto de convertirse en un hombre de familia. Versos 21 y 22 dice, y Moisés convino a morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora, hermanos, Moisés, nuestro héroe, va a cuidar ovejas por las siguientes 4 décadas, o sea, 40. Ellos se sentían olvidados. Detrás de la escena, Dios estaba trabajando para liberarlos. Su plan envolvía a un hombre al cual vimos la última vez corriendo hacia el desierto, huyendo de la ley. Este hombre ha sido pastor de ovejas por 40 años y ahora él tiene 80 años. Y su tiempo finalmente llegó, o sea, Dios se acordó. Moisés ha estado estudiando por 40 años en la escuela del desierto. O sea, tomó 80 años el preparar a Moisés para el gran evento de su vida. En otras palabras, al tiempo en que otros se retirarían, porque 80 años, ¿verdad? Ya es una edad muy, muy avanzada. Al tiempo en que la mayoría se retiraría, él está por cambiar la historia del mundo. Y él no tiene ni idea de cómo hacerlo. Quiero volver, hermanos, a Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Otra vez, quiero que consideremos lo que esto significa. Él hizo su elección cuando estaba en lo más alto del poder. Él tenía todo para ganar en Egipto y renunció a todo. Se podría bien decir que él dejó el lado ganador por el lado perdedor, porque no era muy popular seguir al Señor, porque los adoradores de Dios eran esclavos. Él rechazó la gloria de Egipto para unirse al sufriente pueblo de Dios. Hebreos 11:26 ofrece una extraña explicación. Fíjense lo que dice. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea que esto, hermano, seguramente no hacía sentido a sus amigos los egipcios. Moisés, ¿estás bien? ¿Has perdido la mente, Moisés? Si quieres ayudar a tu pueblo, quédate en la corte de Faraón. Tú puedes ayudarlos mejor aquí que haciéndote uno de ellos. ¿Por qué un hombre, hermanos, haría algo así? La Biblia simplemente dice en el verso 26, la segunda parte, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, como que hizo un pequeño cálculo mental, ¿verdad? Las glorias de Egipto no valían nada comparadas con la gloria que vendría a aquellos que confían en Dios y caminan en fe. Yo les he dicho esto antes, ¿verdad? Pero lo quiero repetir. La primera vez que yo estuve allá en el Cairo, en el Museo del Cairo, cuando yo vi esos sarcófagos así tan inmensos, tan grandes, no pude
quitar mi mente de pensar en Moisés, ¿verdad? Y yo decía dentro de mí, si Moisés se hubiera quedado en Egipto, uno de estos sarcófagos tan grandes sería el de él, ¿verdad? Él estaría aquí. Pues honrado por todos los que visitan ese museo, miles o millones de personas, pero era todo lo que tendría. O sea, está bien, ¿verdad? Iba a estar en un lugar así muy ostentoso, qué sé yo, pero era todo lo que iba a tener. Pero él rehusó todo eso. De hecho, hermanos, ustedes saben que pues el imperio egipcio, que era el más poderoso de ese tiempo, se desvaneció ya. Si usted ahora va a Egipto, va a ver que es un país pobre, o sea, muy pobre. Cuando uno visita, por ejemplo, las pirámides de Giza y todos esos lados, pues ahí a los turistas lo llevan a lo mejor, ¿verdad? Pero yo he estado viendo videos de lo que hay alrededor de todo eso y todo es una pobreza tremenda. O sea que el imperio más grande ahora no es nada. Entonces, ciertamente la decisión que hizo Moisés parecería como loca, ¿verdad? Como algo que no tenía sentido. Pero otra vez, él hizo como un pequeño cálculo mental y él dijo, las glorias de Egipto no valían nada, y eso es lo que pasó, no valían nada comparada a lo que ahora a lo que después él experimentó, y hasta la fecha nosotros estamos hablando de Moisés por la decisión que él hizo. Y sencillamente dice aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Déjeme decirle esto, siempre es más fácil, hermanos, quedarse en Egipto. Hay una gran cantidad de recompensas para los que se quedan, al menos en corto tiempo. Y otra vez estoy hablando de que Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Hay una gran cantidad de recompensas para los que se quedan, pero es por poco tiempo. Pero en el largo tiempo, Egipto se desvanece en el polvo, como se desvaneció el imperio. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Ahora, ¿hizo Moisés la elección correcta cuando él hizo el gran rechazo? Sí, pero no se veía así, hermanos, cuando se encontró muchos años en la soledad en el desierto. Sí hizo una buena decisión, pero no se miraba así. Él no miraba de esa manera. A lo mejor él decía, me equivoqué, pero ahí estoy. ¿Hizo Moisés la elección equivocada cuando asesinó al egipcio? Sí, también. Pero en la providencia de Dios, viviendo como un pastor en el desierto, lo preparó para el gran trabajo que venía. Ahora, ¿Moisés alguna vez pensó que había desperdiciado su vida? Probablemente, ¿verdad? Podemos escribir sobre este pasaje otra vez 2 palabras. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios tenía planes mayores. Pero Dios vio la fotografía más grande. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. O sea, cuando Moisés llegó a los 80 años, quizás él se dijo a sí mismo, ¿será que mi vida ha sido un fracaso? Porque miren todo lo que estaba pasando. Moisés sabía muy poco, que apenas estaba empezando. Quizás, hermanos, en esta mañana alguien se sienta aquí, alguien se sienta así ahora mismo. A lo mejor dices, ¿será que mi vida ha sido un fracaso? Pero déjame decirte algo, no desprecies el valor de la obediencia diaria. Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios cuando él atendía las ovejas, de la misma manera que cuando él se paró delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Hermanos, cuando pensamos en Moisés, recordamos su valor delante de Faraón. Pero el camino hacia Faraón pasó por el desierto. Si no hubiera sido por 40 años en el desierto, él nunca se hubiera parado delante de Faraón
y Él nunca hubiera liberado al pueblo de Dios. El camino a la tierra prometida pasa a través del desierto. O sea, no hay otra manera de llegar ahí. Dios sabe quién eres. Dios sabe dónde estás en esta mañana. Dios ve la fotografía completa cuando tú no tienes ni idea. Dios sabe lo que está haciendo cuando nada en tu vida hace sentido. Hemos oído, ¿verdad?, muchas veces la frase, Dios nunca llega antes ni después, Él siempre llega a tiempo. ¿Verdad? Muchas veces hemos oído esa frase. Y está bien, ¿verdad? Pero 80 años, hermanos, parecen un tiempo muy largo para esperar. Pero ¿sabes qué? Dios no mantiene el tiempo como nosotros. Confía en Él. Toma el siguiente paso. Deja que Dios tome cuidado de todo lo demás. Quiero repasar las 3 lecciones que Moisés tuvo que aprender y que también se aplican a nosotros. No te adelantes al plan de Dios. Sirve en donde Dios te puso. Confía en las promesas de Dios. Quizás en esta mañana a lo mejor hay una persona que tal vez te sientes que te encuentras en la parte más dura, más inhóspita, más abandonada del desierto, tal vez por situaciones que estás pasando. No te desesperes. Tú no estás ahí por accidente, sino por la mano de Dios. Sirve al Señor con alegría y haz cualquier cosa que te venga a la mano a hacer. Sin saberlo, Moisés, cuando él estaba pastoreando las ovejas, Dios oyó el clamor de su pueblo oprimido y el Señor dijo, el tiempo ha llegado. Prepárate para la zarza ardiendo. Moisés, hermanos, está a punto de descubrir su llamado. A la edad de 80 años, su vida está a punto de empezar. Y recuerda esta verdad final. El tiempo de espera nunca es un tiempo malgastado si estás esperando en el Señor. El tiempo de espera nunca es un tiempo malgastado si estás esperando en el Señor. La semana que viene vamos a ver algo totalmente diferente, porque ahí es donde ya viene lo de la zarza ardiendo, ¿verdad? Pero por hoy, hermanos, una vez más quiero decirte, el tiempo de espera, hermanos, a lo mejor estás en esa situación en este momento, pero el tiempo de espera nunca es un tiempo malgastado si estás esperando en el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. A veces no entendemos, Señor, por qué pasan las cosas. Pero muchas veces también, Señor, es porque, como en el caso de Moisés, tendemos, Señor, a adelantarnos a tus planes, pensando que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Tú ves el corazón, tú ves, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Sin duda, Padre, que esto que aprendemos de la vida de Moisés se aplica, Dios mío, totalmente a nosotros también. Ayúdanos, Padre Celestial. Aunque parezca, Señor, que nada a nuestro alrededor tiene sentido, si estamos, Señor, en ti, si estamos esperando en ti, tenemos que seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a servirte en la condición que estamos ahorita, en donde Dios nos ha puesto. Ayúdanos a hacer lo mejor para ti, Señor, porque mientras lo hacemos, tú estás tal vez preparando algo mejor, algo diferente para nosotros, que no sabemos, Señor, pero ayúdanos a serte fieles. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a confiar
en tus promesas. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Mientras cantamos, hermano, tal vez tú sientes en esta mañana pasar al altar y orar. Decirle al Señor: Señor, ayúdame a caminar en tus planes, Señor, a no adelantarme a tus planes. Ayúdame, Señor, a ser paciente, Dios mío, a servirte en la situación en que estoy. Y sobre todo, Señor, ayúdame a confiar en tus promesas, Padre. Ayúdame, Señor. Enséñame. Quién sabe si a lo mejor Dios te está preparando. A lo mejor tú dices: ya mi tiempo se pasó, ya estoy muy grande, ya no puedo hacer mucho. Nomás recuérdate, Moisés tenía 80 años y él está por emprender la aventura más grande de su vida. Tus caminos. ¿Por qué no puede ser eso también cierto para nosotros? Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tus sendas, mi Señor. Te bendecimos.